nuestra casa constantemente tenemos conversaciones con distintas agrupaciones de las familias TEA, del trastorno o más bien condición del espectro autista. Hoy queremos aprender acerca de un punto en particular que puede, por ejemplo, estar viviendo tu familia, tu hijo, tu hija con esta condición. Se trata de la selectividad alimentaria. Hoy nos acompañan Danae Barrientos, ella es nutricionista de la Fundación Pro Innovación Social, y Daniela Aranda, la fundadora de esta misma, que ya nos ha acompañado en otras oportunidades aquí en Matinal. ¿Cómo están? Bienvenidas. Muy bien, gracias. Todo bien, muchas gracias por esta invitación, por estar nuevamente acá hoy día conversando de esta temática, obviamente muy importante, sobre todo para las familias quienes están viendo. Sí, claro, ustedes mismos cuando vienen acá al Matinal, las distintas familias nos comentan que esto es un trabajo multidisciplinario porque tiene muchas aristas. No solamente está el concepto de la desregulación, que es lo que más obviamente las personas a lo mejor van asociando a los niños TEA, pero claro, se van sumando otros estudios, otros conceptos como esto de la selección alimentaria, porque claro, los jóvenes van presentando, y cuando muy pequeñitos piensan que son mañosos, que no quieren, pero hay todo un tema detrás de esto. Exacto, bueno, en el tema específico va a hablar Danae, quien es obviamente la especialista, quien viene hoy día. La vez anterior estuvimos conversando efectivamente sobre desregulación, que es lo que más se genera, sobre todo y preocupación que es en el establecimiento educacional, ¿cierto? Y en el entorno mismo familiar, quienes son las cuidadoras, los tutores, las familias, una de las cosas más importantes y más agobiantes tiene que ver con la alimentación y con algunos ciertos factores que inciden también en el bienestar del niño y que obviamente va acompañado de esta alimentación diaria, que si hay selectividad, ¿cierto? Como Danae les va a contar, obviamente que va afectando algunos nutrientes que son indispensables para la vida. Ahora, Danae, ¿qué es la selectividad alimentaria y por qué es tan frecuente en la condición del espectro autista? Sí, mira, en el caso de la selectividad alimentaria hay que entender que son niños que tienen una ingesta restringida de alimentos, es decir, en promedio no consumen más de 10 a 15 alimentos en todo lo que es su día a día. Es decir, si uno lo piensa, un niño neurotípico, por ejemplo, consume muchos más alimentos y esto hace que la dieta sea muy restringida. Entonces, obviamente, esto va a afectar en la calidad nutricional de la alimentación, así afectando tanto probablemente un déficit nutricional más adelante y también puede alterar el estado nutricional del niño, ¿ya? Algunas cosas importantes que hay que mencionar es que, por ejemplo, cuando un niño tiene selectividad alimentaria, como dije, tiene un consumo de alimentos muy restringido y cuando uno quiere incluir un alimento nuevo se produce el rechazo. Y esto es lo que produce frustración también en los padres, en los tutores, porque se puede ver a través del llanto, de las náuseas, de los vómitos. Entonces sí o sí va afectando el día a día y además a nivel nutricional podemos tener un déficit súper grande de nutrientes, principalmente de vitamina D, de omega 3, de probióticos, por ejemplo, que es muy importante durante el día a día. Entonces sí o sí tenemos que abordarlo de manera multidisciplinar, por supuesto. ¿Y por qué ya desde la base hay una diferencia en la forma de alimentarse entre los niños TEA y los neurotípicos, por ejemplo, a pesar de esta selección alimentaria? Sí, principalmente es porque ellos tienen desregulaciones a nivel sensorial. Entonces ellos perciben los alimentos de una manera totalmente diferente, entonces por esto que lo rechazan, ya sea puede ser por el color simplemente, por la textura, por el olor, por ejemplo. Entonces todas esas cosas ellos al consumir los alimentos tienen otra forma de percibirlos y esto hace que se queden con los que ellos sienten más seguros y los nuevos los rechazan completamente. Pero es netamente por eso, dentro hay otros factores también que influyen, pero el principal es a nivel sensorial. Ahora, Daniela, ¿qué desafío representa la selectividad alimentaria para las familias? Finalmente, porque esto es algo que ya nos explica Danae, puede tener consecuencias en la salud física de estos niños y niñas. Me imagino que eso también genera frustración, temor en la familia completa. Hemos recibido algunos reportes de parte de familias, ¿cierto?, que incluso restringen su vida social por temas de selectividad de alimentos de sus hijos, ¿ya? Como bien decías tú, ¿cierto?, muchas veces van al lugar y dicen, oye, este niño es mañoso. Y no estamos hablando de que es un niño que tiene mañas frente a algún alimento, sino que, como dice Danae, hay alimentos que rechazan por el color, por el olor, por la textura, por la forma. Incluso muchos alimentos, si se los presenta de manera distinta, puede que de alguna manera sí lo quieran recibir y de la otra manera no lo reciban. Y efectivamente tiene que ver por el tema sensorial de cómo ellos lo perciban. Para las familias, por supuesto, que es una preocupación. Muchas veces sus hijos también. Incluso hay un caso que recuerdo en este momento de una persona que lleva a su hijo al médico finalmente y descubren que tiene la condición del espectro autista por la baja de peso que tenía, ¿ya?
y la mamá pensó que estaba pasando por un periodo solamente de no querer ingerir alimentos, muchas veces también asociado a la preadolescencia, donde cierto el tema del peso, el tema de la comida también es un factor importante, y descubren que tienen finalmente este diagnóstico por la excesiva baja de peso, digamos, que presentaba en ese momento. Entonces, afecta obviamente al núcleo familiar, es una preocupación muy, muy importante, y también afecta al entorno, ¿ya? La mayoría de los niños con la condición no se alimentan al colegio, se alimentan en sus casas, por lo tanto no es un problema que sea mucho para el establecimiento en este caso, no como la desregulación, pero sí para las familias y para su entorno también. Sí, Danae, sabemos que la condición del espectro autista es muy amplia, son todos distintos, obviamente necesitan distintas atenciones, pero en el caso de la selectividad alimentaria, ¿hay algún patrón en común, algún alimento que prefieran más en general los niños y niñas TEA? O sea, siempre va a depender del perfil sensorial que tenga cada niño. Pero principalmente dentro de los colores, por ejemplo, que prefieren colores neutros porque están asociados mucho a la lactancia materna cuando son pequeños, como un proceso totalmente evolutivo, por lo tanto prefieren mucho las pastas, que no siempre sin color, pues sin salsa, por ejemplo, el arroz, el huevo, todo lo que son colores bien neutros. Y por otro lado hay niños que prefieren los colores más rojos, más asociados a los berries en ese caso. Ya esos son como los colores. En cuanto a textura, se ha visto que los niños, bueno, va a depender de la hiper o hiporrespuesta que tengan. Las texturas crunch, es decir, estas que suenan muchas veces, son súper preferidas por los niños, pero va a depender de cada niño. Por ejemplo, si tiene una hiperrespuesta auditiva, el crunch hay niños que no les va a gustar y lo van a rechazar. Entonces va a ir dependiendo del perfil sensorial, pero hay algunos patrones, como que tú bien dices, se repiten, que son más con el color, y con el caso del sabor están más asociados a los sabores dulces que a los sabores amargos o a los ácidos. Esos son como los más rechazados principalmente, pero siempre va a haber algunas diferencias. Sí, claro. Cada caso es un mundo distinto. Ahora, igual, ¿cómo se trata finalmente esta selectividad alimentaria? Porque nos imaginamos que una persona no puede seguir quizás un desarrollo nutricional completo con 10 u 11 alimentos en total, ¿cierto?, dentro de la dieta. ¿Cómo se va avanzando en esto a medida que va también pasando los años en el caso de cada niño? Mira, en este caso uno va trabajando siempre con el equipo multidisciplinario. Nosotros como nutricionistas nos apoyamos bastante del terapeuta ocupacional, porque va a desregular, o sea, va ayudando a que los niños se vayan acostumbrando a ciertas texturas, van trabajando con ellos en ese caso, pero se pueden hacer estrategias a nivel conductual, a nivel también motor, es súper importante. Y en el caso del nivel sensorial, nosotros como nutricionistas vamos dando alternativas, por ejemplo, de ir cambiando textura de los alimentos, también, por ejemplo, de ir cambiando las presentaciones, como bien decía Daniela, y hay otras también estrategias que se usan a nivel de factores externos, como crear el hábito de sentarse a comer, anticipar al niño también para que él sepa qué va a comer y no sacarlo. Por ejemplo, si el niño está haciendo otra actividad y uno lo saca de su zona de confort sabiendo que la alimentación la asocia a algo malo, por ejemplo, algo que él va a sufrir, va a llorar, va a tener náuseas, entonces hay que anticipar al niño. Y también todo lo que es la mesa en sí, uno tiene que ir haciendo estrategias. Por ejemplo, el uso de pictogramas también es una muy buena idea para que los niños sepan cuál es la estrategia para comer, y también ir evaluando esos casos puntuales. Ahora, eso cuando se trata de selectividad alimentaria, es decir, tiene que ver con el alimento que va a consumir el niño o niña. Pero ¿qué hay cuando quizás se presentan problemas a nivel de deglución? Es decir, hay problemas, no quiere masticar, no hay algo que está pasando ahí a nivel de la boquita, ¿verdad? ¿Ahí con qué profesional se trabaja? En ese caso podemos trabajar tanto con el terapeuta ocupacional y también con lo que es todo el área, como tú dices bien, de la deglución. ¿Fonoaudiología? Exacto, fonoaudiología es como lo que nosotros tenemos que trabajar principalmente para que ellos vean si hay algún problema relacionado con eso, o es netamente el rechazo que se produce, porque muchas veces se puede asociar que el rechazo es solamente la comida, pero como tú bien dices, puede haber un problema de deglución, y ahí sí hay que trabajarlo de otra manera primero, para poder ir incorporando los otros alimentos. Claro, y claro, pueden haber alimentos que también le caigan mal y que obviamente hay que ir buscando ahí. Sin duda los papás conocen mucho a sus hijos, a sus hijas, pero claro, con la ayuda de los profesionales que hoy día se están especializando también en estas materias, es fundamental. Y ahí te pregunto, ¿cómo es el día a día en casa también? Porque claro, tú nos dices que estos
no se lleva mayormente a los colegios, a las universidades, a los trabajos, es básicamente en casa. ¿Qué hay con eso también? Con cómo en casa van llevando esto, incluso la forma en la cual le presentan en el plato todo esto. Hay algunos que a lo mejor son más, no sé, que les gustan las cosas de una manera, que no les saquen el orden. Por eso va mucho en los papás y los cuidadores que finalmente los conocen. Pero ¿cómo se va dando ese día a día también en casa? Sí, o sea, yo creo que es súper desafiante para los papás, principalmente para las madres, que son las principales cuidadoras de estos niños, en poder ser creativos también a la hora de ser creativos y ser también súper positivos a la hora de ir probando, como dice Danae, y de ir viendo si esta estrategia funciona o no. ¿Ya? También algo que ya hemos aprendido con Danae, por ejemplo, que hay mucha más aceptación con los alimentos que son procesados, que son alimentos que siempre se presentan de la misma manera y que por lo tanto quizás es más fácil de incorporar también. Y es mucho más complejo siempre con los alimentos más naturales. O sea, ya sabemos que a cualquier niño, ¿cierto?, es mucho más complejo agregar frutas y verduras en la alimentación. En general, claro. Y en general, estamos hablando de los adultos también. Claro. Agregar más fruta y verdura que agregar alimentos procesados. Entonces también va mucho en esto de ser súper optimista, de ir probando, sabemos que de repente se rechaza un alimento, se vuelve a probar de otra manera, se vuelve a probar más o menos la hora en que lo cocimos, cómo quedó la textura. ¿Incluso en la presentación? Y como dice Danae, también mucho en la presentación, o sea, también esto de cómo nos enfrentamos y cómo nos disponemos a comer, que tiene que ver con cómo me siento, dónde voy a comer en la cama, voy a comer viendo tele, voy a comer con el celular, con la tablet encima. Entonces, también es súper importante el momento en el que uno come, que ser súper consciente de que estoy sentado, estoy comiendo, esto es el desafío que tengo, y también esa es la visión que tienen los padres, por supuesto, el desafío de que él se siente aquí, que tenga que comer, que muchas veces a lo mejor no con los cubiertos, que empiece también a tocar esto de que mucho se utiliza ahora, ¿cierto?, también con los bebés el tema de los alimentos, muy sensorial, entonces también que empiece a sentir estos alimentos incluso antes de ingerirlos. Oye, y ese es un súper buen consejo, como tú dices, Daniela, incluso para los adultos. O sea, a veces nos tomamos la hora de almuerzo como un trámite, Claro, como algo que hay que hacer rápido, porque tenemos Y que estamos seguir con Porque el hay que celular comerlo. igual al lado. Exactamente, viendo cosas y qué sé yo, y cuando se trata de familias, niños y niñas, finalmente para los niños neurotípicos este también es un tema. Exacto. También hay selectividad alimentaria, aversión alimentaria en el caso de algunos niños y niñas neurotípicos que rechazan ciertos alimentos o que tienen malos hábitos al momento de comer porque los tenemos nosotros como adultos, finalmente. exactamente. Sí. El niño no viene con el mal hábito, uno se lo forma. Exacto. Y ahí preguntarte también por la realidad de las familias que están pasando por esto, porque me imagino, lo mencionábamos hace un ratito, muchas veces la frustración. Sentarte todos los días con tu hijo a tratar de que incorpore alimentos, probablemente hay muchos que dicen, ¿sabes qué? Pasémoslo por la juguera nomás, y ya si se lo quiere comer así, que se lo coma así, que se lo coma como Y si es que papilla. se lo quiere comer así también, Y si es que se lo porque quiere no comer sabemos si así. es que a lo mejor la papilla, la textura que tiene, si queda muy líquido, si queda más Claro, espeso, si queda grumoso. el color no le gustó. El color generalmente además es poco atractivo cuando lo metemos a una licuadora. Entonces, Exacto. todos esos puntos, cuando quizás ustedes en casa lo están viviendo o les ha tocado tener cerca a alguien que lo esté viviendo, le ha tocado ver también esa lucha. Exacto. Que es diaria de las mamás, de los papás. Y que es súper complejo, como decíamos al inicio, porque muchas veces uno lo ve desde fuera y, no sé, por ejemplo, querer llevar a tu hijo a un restaurante, a un lugar o a un cumpleaños. O sea, que hay que vivir con el sobreestímulo del ambiente. Exactamente, el sobreestímulo de que si la música está fuerte, si hay muchos niños, si hay muchas personas, el ambiente, qué música hay, qué ruido hay, que obviamente no lo pueden controlar la familia en ese momento. Y además, sumado a que también está la mirada de que, oye, lo traje, no comió nada, ¿ya? O lo que dicen las demás personas, es mañoso, no le gusta, etc. Y en cuanto a eso, ¿puede un niño o una niña neurotípica tener esta aversión, estas sensaciones también con algunas comidas? Porque claro, un niño o niña que no es diagnosticado TEA, muchos papás dirán eso, el que es mañoso no le gusta. ¿Puede un niño neurotípico poder tener estos síntomas también? Sí, de hecho se asocia bastante a lo que es la neofobia, que es cuando nosotros empezamos o comenzamos la alimentación complementaria, tienden a rechazar ciertos alimentos y tanto para los niños neurotípicos como para los niños con condición cierto TEA se tienen que tomar las mismas estrategias, es decir, por ejemplo, un calendario de alimentos donde nosotros vayamos probando, porque muchas veces tenemos que probar muchas veces el alimento para que el niño se acerque primero visualmente, después para que se acerque
textilmente y así ir avanzando de a poco. Generalmente se deben probar al menos 15 veces los alimentos para poder decir que hay un rechazo real y obviamente este rechazo no es todos los días. Lo ideal es siempre probar 3 veces a la semana e ir reincorporando, presentándolo quizás de la misma manera. Y la otra cosa que es un tip súper importante es que siempre vaya del alimento aliado, por así decirlo, que es el alimento que le gusta. Exacto, porque si uno le cambia el alimento que a él le gusta y le pone uno que no, probablemente lo vaya a rechazar de inmediato. Entonces siempre hay que asociarlo a un alimento que él sí consuma mucho. Ahora, que no es sinónimo de esconder el alimento que no le gusta, porque ese también es otro tema. O sea, una presentación distinta de este alimento que yo sé que no le está gustando tanto no significa que se lo voy a esconder, se lo voy a meter debajo de otra cosa, porque ahí también estoy faltando a la confianza con ese niño. Exacto, yo creo que ese es el punto más importante. Quizás tanto a niños neurotípicos como a niños que tienen esta condición les ha pasado quizás en su infancia, por ejemplo, que escondan los alimentos y los niños cuando se dan cuenta de que algo escondieron, después no van a recibir otros alimentos, o si uno, por ejemplo, como niño pide información sobre el alimento y uno como papá o tutor se la entrega, él finalmente va a decir, no me está diciendo la verdad porque ya me escondió un alimento anteriormente. Hay papás que lo utilizan, yo al menos no lo recomiendo porque se pierde la confianza y además los niños se dan cuenta, los niños se dan cuenta porque si hay algo que tú de verdad estás rechazando, sea por la razón que sea, te vas a dar cuenta que te lo están tratando de pasar como el gato por liebre, digamos. Es mucho más difícil después crear nuevamente esa confianza para agregar otro alimento. Oye, ahora es interesante esto porque recién estamos aprendiendo de salud mental, recién estamos aprendiendo de estos temas. Y claro, yo creo que mi generación para atrás nos quedamos con el hecho de que no me gusta esa comida nomás, no la puedo comer, pero no sé por qué, pero no me gusta. ¿Podríamos estar pasando también por eso, por un tema más sensorial, al hecho de decir no me gusta nada más ese alimento? Exactamente. ¿Cómo podemos hacer esa diferencia? Porque claro, yo sé que de repente cuando uno es chico, no sé, no come las legumbres, no come los porotos y después cuando estamos grandes nos hacemos chupetes. Pero hay otros que se mantienen toda la vida con una aversión, con un rechazo a ciertos alimentos, tal vez vinculados a lo mismo, me obligaron, que el avioncito, que qué sé yo. ¿Se puede hacer alguna diferencia hoy día cuando grande a eso? Sí, es que lo que pasa es cuando uno tiene esta aversión, por así decirlo, a los alimentos, la diferencia entre un niño neurotípico, ¿cierto?, y un niño que tiene la condición TEA es que él tiene una sensibilidad mucho más, por así decirlo, es mucho más sensible a la textura. Entonces nosotros a través del ciclo vital nos vamos acostumbrando a ciertas texturas y después, por eso pasa que cuando niños no consumíamos ese alimento, pero después sí. En el caso de los niños con condición, ¿cierto?, va a costar un poco más. Hay un trabajo mucho más riguroso, por así decirlo, y también hay que descartar otras cosas. Muchas veces los niños no solamente no consumen alimentos por esta selectividad, puede ser que los niños con condición también tienen más probabilidades de tener algún tipo de intolerancia, algún tipo de alergia alimentaria, y muchas veces los problemas de comunicación que ellos tienen no pueden decir que se sienten mal, que cada vez que le dan este alimento a él le duele el estómago, se hincha. Entonces uno también tiene que primero pasar por este equipo multidisciplinario, vuelvo a eso, por ejemplo el gastroenterólogo, para poder descartar esto y poder evaluar que no es algo sensorial, quizás algún diagnóstico de por medio. O sea, ese niño TEA, o sea, más bien podría ser celíaco también. Exacto. Y si es no verbal, si es un niño con condición del espectro autista no verbal, no nos va a decir, mamá, me duele la guata. Exacto, estoy lo va a hinchada. rechazar. Por eso que es importante siempre que estas cosas se abordan de distintas miradas. Ahora, ¿qué hay de la suplementación, por ejemplo, suplementos vitamínicos, suplementos nutricionales, en el caso de la selectividad alimentaria? En ese caso hay que, como ustedes bien decían, cada niño es un mundo totalmente diferente. Primero que nosotros como nutricionistas evaluamos qué es lo que está consumiendo y qué es lo que le está faltando por esta restricción de alimentos que tiene, ¿ya? Entonces, en ese caso, cada uno tiene un perfil de suplementación diferente, pero hay evidencia científica que se ha asociado que suplementos, por ejemplo, de vitamina D, de omega 3, el uso de probióticos también es súper importante para los niños con esta condición, porque tener buenos niveles a nivel sanguíneo se asocian a mejoras tanto a niveles conductuales, a nivel anímico, y también otros beneficios a nivel gastrointestinal, por ejemplo, que también si uno se siente mejor gastrointestinalmente, no está con cuadros de diarrea o estreñimiento, tiende a consumir más alimentos porque obviamente así uno no se siente mal también. Y ahí desde ese punto de vista, ¿cuál es la prevalencia de la obesidad infantil en los niños y niñas TEA? ¿Hay una mayor prevalencia o menor si estamos hablando que hay muchos que tienen esta versión comen menos, qué sé yo? ¿Cuál es la relación que existe ahí? Desconozco, Danae, si tú tienes algún dato
concreto como de la condición? En ese caso está más asociado a la baja de peso que a lo que es el aumento de peso. Pero hay otra cosa importante, que hay niños que cursan con obesidad porque tienen problemas de regular las sensaciones de hambre y saciedad. Puede que un niño esté consumiendo, por ejemplo, sea selectivo y solo consuma galletas, X galletas, pero no tiene esta regularidad de poder decir, ahora ya estoy saciado. Un pozo sin fondo, como dicen. Exacto, y solo consume ese alimento, y si no es saludable probablemente tenga un aumento de peso, incluso al ser selectivo. Claro, finalmente tiene que ver con la cantidad, pero con la calidad de estos alimentos también. Claro, si es selectivo para comer, no sé, legumbre, ya, qué bueno igual, ¿no? Claro. Pero si la selectividad es únicamente comer galletas de este tipo, quizás vamos a estar ante un problema también nutricional hacia el otro lado. No va a haber Claro, y hay que malnutrición. pensar también que muchas veces, como Daniela bien nos adelantaba, prefieren alimentos ultraprocesados porque siempre son iguales. Siempre es difícil que un proceso de elaboración industrial varíe. Entonces están asociados más al consumo de alimentos que no son tan saludables porque siempre son iguales. Lo que uno cocina en casa varía quizás de sabor. Ahora, Danae, tú mencionaste algo que me llamó la atención. Los niveles de vitaminas, nutrientes en sangre pueden incidir en la conducta. ¿Eso únicamente en niños y niñas con condición del espectro autista o también para niños neurotípicos? Sí, con niños neurotípicos también podemos encontrar diferencias. Por ejemplo, la vitamina D se asocia a lo que es el ánimo porque también está asociado a la liberación de serotonina. Entonces, si los niños, ya sean neurotípicos o con condición, ¿cierto?, del espectro autista, tienen una deficiencia, sí puede afectar a los niveles o la probabilidad de cursar, por ejemplo, una depresión en algún minuto. ¿Y la desregulación también se vincula quizás con la nutrición o la malnutrición? Sí, hay varios factores que influyen, y dentro de lo que es la nutrición, como decía, estos nutrientes críticos son los más asociados a las mejoras de las conductas y de la regulación de los niños. Claro, porque hay una corriente del mundo TEA que establece que hay ciertos alimentos que están vinculados también a el tratamiento de su condición, si se quiere. ¿Es así realmente? ¿Hay alimentos que pueden relajar más a un niño, hacer que tome menos medicamentos, ponerlo más activo, pero desde ese punto de vista alimentario? Sí, hay varias situaciones. Por ejemplo, los niños, saliendo un poquito de la selectividad alimentaria, hay niños que tienen trastornos del sueño, por ejemplo, y dar alimentos que contengan melatonina ayuda también a que se regularice un poco más lo que es la conciliación del sueño y la calidad del sueño también. Por ejemplo, las carnes como el pollo, las carnes blancas, la avena integral, la miel, las cerezas. Hay varios estudios que asocian estos alimentos que son altos en melatonina con ayudar a los niños a mejorar su calidad del sueño, que muchas veces también es algo súper importante para ellos. Por supuesto que sí. Y agregar a eso que uno de los factores también que incide o que se ve reflejado dentro de la condición del espectro tiene que ver también con temas del sueño, que es otra preocupación también para los padres y que obviamente, como dice Danae, va vinculado con la alimentación. Súper buen tema el que nos han traído en esta oportunidad, lo agradecemos enormemente, pero también, Daniel, agradecer que tienen instancias que son gratuitas y que son para la población en general, mediante un webinar. Si nos puedes contar los detalles. Sí, tenemos, bueno, como se está viendo ahí en pantalla, un webinar que va a ser el día martes 28 de mayo a las 4 de la tarde. Esto es 100% online. Tenemos aquí una vinculación con la Superintendencia de Educación de la región del Biobío. La temática es la aplicación de la ley TEA en los establecimientos mediante la circular 586 que emana de la Superintendencia y que viene finalmente a indicar a los colegios cómo obedece esta ley para ser aplicada correctamente en los establecimientos. Nos va a acompañar ese día Melissa Molina, quien es encargada de la Unidad de Protección de Derechos de la Superintendencia, y también parte del equipo, ¿cierto?, que nos va a estar acompañando, guiando más bien esto. Esto va a ser, como te decía, 100% online, por lo tanto solamente es previa inscripción. Pueden ingresar en nuestro Instagram, Fundación Pro Innovación Social, en el link que está en la biografía, inscribirse, y el día anterior al webinar les va a llegar el link para poder conectarse. Súper buen tema, eso es gratuito, pero también hay cursos relacionados directamente con la selectividad alimentaria. ¿En el mismo link encontramos información? En el mismo Instagram encontramos información. De hecho, lo que venimos a hablar hoy día, ¿cierto?, mucho más en profundidad con este taller que vamos a dictar también el 3 y 4 de junio, de 7 a 9. Principalmente, bueno, es abierto a todos quienes quieran obviamente saber sobre esta temática. Sabemos que principalmente son los padres y son quienes, la familia, los tutores, ¿cierto?, quienes están asociados con este tema que tiene que ver con la selectividad. Sí, sabemos hoy día que muchos establecimientos, incluso los apoderados, están tomando decisiones. Hoy día preguntan en los grupos de curso qué puede o no comer tu hijo, porque quiere invitarlo al cumpleaños. Y eso conversábamos la otra vez también. Tips súper importantes cuando a veces los niños se comparten colaciones en el establecimiento, a pesar de que no almuerzan ahí. El tema de las colaciones es súper importante, que los papás
papás que tengan los hijos con la condición de decir, mira, mi hijo come estos alimentos o hay estos alimentos no las envíe, lo desregulan, no están permitidos en este momento por el equipo que lo está viendo, etcétera. Súper importante esa comunicación también. Gracias a ambos por estar acá. acompañarnos. Gracias a ustedes. Éxito en todo. Son las 9 de la mañana con 33 minutos. Seguimos avanzando junto a ti y ahora te